Bueno, pues hablaremos sobre el trámite de medidas de protección sin una audiencia previa. Ahora, específicamente hablemos de la adopción de estas medidas de protección en casos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, que se realiza sin audiencia previa por una razón básicamente fundamental, que es la tutela preventiva y urgente. Ya que aquí se basa en la naturaleza de las medidas cautelares, las cuales son provisionales y se dictan inaudita altera parte, que es sin escuchar a la otra parte, para evitar que la demora procesal cause un daño irreparable. Ahora, el Estado prioriza el derecho a la integridad física y a la vida sobre el principio de contradicción inmediata. En estas materias la audiencia no es un requisito previo para que se validen las medidas, sino un paso posterior para una ratificación o una revocatoria, garantizando así el debido proceso del investigado en una etapa anterior o ulterior. Podemos tenerle como relación a la Convención de Belén do Pará. ¿Ya qué? Porque esta convención es un instrumento internacional que obliga al Estado a adaptar la legislación interna para ofrecer recursos judiciales rápidos. Por ejemplo, el artículo 7 de este convenio establece que es el deber del Estado de actuar con debida diligencia. Esto implica que los trámites para proteger a una mujer en riesgo deben ser expeditos, deben ser rápidos y sin formalismo que retrasan la protección, como en otros tipos de trámites. Tenemos también como tema el acceso asimismo de la justicia, ya que la Convención dictamina que los procedimientos deben ser eficaces. Un trámite que exija una audiencia previa antes de proteger a la víctima sería ineficaz ante un agresor inmediato, lo que genera asimismo una responsabilidad internacional para con el Estado. Podemos también mencionar lo que es del Código Orgánico Integral Penal, artículos 558, numeral 12, que menciona que pues aquí se prevé la fijación de una contribución económica mensual para el sustento de la víctima y sus dependientes. Medida que es importante ya que es de carácter económico para la víctima. Su objetivo es romper el ciclo de violencia patrimonial, permitiendo que la víctima tenga una autonomía financiera inmediata para alejarse del agresor sin que le falten los recursos y que no sea un impedimento. A diferencia de una pensión alimenticia definitiva, esta es una medida cautelar de subsistencia que se dicta de forma sumaria dentro de un proceso penal. Pero aunque tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia entre alimentos del Código Orgánico de la Niñez, de niños, niñas y adolescentes, y alimentos congruos, que este es el Código Civil, ya que es importante diferenciar entre estas dos figuras legales para evitar errores de aplicación del derecho, que normalmente es lo que se puede cometer. Ahora, en alimentos bajo el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, los sujetos en esta regla son los niños, niñas, adolescentes y adultos hasta los 21 años, si es que siguen estudiando. También tenemos como el criterio de cálculo que existe una tabla de pensión alimenticia que es mínima, tiene un porcentaje mínimo, garantizando así el interés superior del niño y su desarrollo integral, que conlleva lo que es salud, educación, vivienda, vestimenta o recreación. Y es un derecho absoluto derivado de la afiliación. Ahora, a diferencia de los alimentos congruos que están en el Código Civil, estos son aquellos que habilitan al alimentado para subsistir de un modo correspondiente a su posición social. Generalmente se debe entre cónyuges, los descendientes, los ascendientes o entre hermanos. Mientras los alimentos del CONA buscan cubrir necesidades básicas del crecimiento de un menor según porcentajes fijos, los alimentos congruos del Código Civil buscan mantener el estatus socioeconómico que el beneficiario tenía antes de la situación de necesidad. No se limita solo a lo necesario para vivir, sino a lo necesario para vivir en su rango de posibilidades que anteriormente tenía. Ahora, también tenemos en cuenta lo que es la relación que se tiene entre el victimario y la víctima.
necesitábamos nuevas reglas, necesitábamos legislar este tipo de documentación, ya que no se puede ejercer violencia económica hacia la víctima, por lo que se necesita asimismo, como se mencionó anteriormente, una subsidiación para que la víctima tenga una vida normalmente como tenía antes de separarse del cónyuge.